Yo he estado orando esta semana porque sea una palabra de Dios para cada uno de vosotros y para mí. ¿Por qué no oras en este momento? Vamos a orar. Dios, háblame en esta mañana. Padre, yo te presento esta congregación, Dios. Tú sabes la tremenda responsabilidad espiritual que hay frente a la iglesia. Que sea una palabra tuya, Señor. Tú sabes cómo están los corazones. Tú sabes cómo están las vidas, Señor. Yo te he pedido, Señor, que fuera una palabra tuya, Señor, que ministrara, que sanara, que diera libertad en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana nos vas a hablar. Espíritu Santo, toma el control. Yo quiero que tú le digas, Señor, háblame, Señor. Yo quiero que tú le digas al Señor, que nadie se quede en este momento de decirle, Señor, háblame en esta mañana. Que esa palabra hable a mi corazón, Jesús. Órale al Señor. Aquí estoy, Señor. Hemos estado en la alabanza, en la adoración, pero viene la palabra tuya, Jesús. Padre, todo lo queremos hacer en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y lo que les quería compartir en esta mañana, iglesia, viviendo bajo la nube de Dios. ¿Cuántos quieren vivir bajo la nube de Dios? Amén. Vamos a ir a Éxodo 13:21. Ahí en vuestros móviles, en la Biblia lo vamos a buscar. Y el que lo tenga me dice un fuerte amén, amén. Pues empiezo a escuchar. Éxodo 13:21. Dice la palabra del Señor: y Jehová iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y la Biblia nos muestra cómo Dios sacó a su pueblo de la esclavitud. ¿Y cómo lo sacó? Con mano poderosa, con maravillas, con plagas, con señales. Y el momento que ellos salen de la esclavitud, una nube empezó a posarse sobre ellos. ¿Y sabe por qué se posaba esa nube? Para darles un mensaje de que ellos no estaban solos. La presencia de Dios los acompañaba. Y cada uno de nosotros hemos salido de ese Egipto. Y vamos hacia esa patria celestial, hacia Jesucristo, hacia la plenitud. Y no caminamos solos. Tenemos la promesa de su palabra. Esa nueva nube que camina sobre nosotros. Su palabra. Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos sintieron su presencia en esta mañana? Amén. Dios es fiel. Él continúa con nosotros a pesar de. Y esa nube que estaba sobre el pueblo de Israel estaba con 4 propósitos. Y los vamos a ver en esta mañana. Esa nube estaba allí para guiarlos. Lo dice ahí en el texto.
y para guiarlos por el camino, por ese camino, por el desierto. Y nosotros, el nuevo pueblo de Dios, ¿sabe quién es el camino? Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, y solo por mí podéis ir al Padre. Se podrán levantar muchas religiones, muchos movimientos, pero nosotros tenemos uno. Jesucristo es el camino, no hay otra iglesia. Eso tú lo tienes que saber y orar y estar firme y estudiar en la palabra y orar cada día y firme sobre ese fundamento. Jesucristo es mi camino. Así como esa nube estaba sobre el pueblo de Israel para guiarlo, Jesucristo es mi camino para guiarme, y ahí no tengo pérdida. Y cuando sus discípulos habían estado con Jesús, compartiendo con Él, sintiendo su amistad, yo me imagino si a veces todos los que son líderes, el compartir con una persona se crea una amistad y un compañerismo. ¿Cómo sería Jesús haciendo devocionales con sus discípulos, compartiendo? Y cuando Jesús se tuvo que decirles que se iba a ir, le dijo, pero mira, les conviene que yo me vaya, porque yo me voy y vendrá el Espíritu Santo. Amén. Estará con vosotros y los guiará a la verdad. La nube de Dios sobre el nuevo pueblo de Israel. Gloria a Dios. En Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará sobre toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oye, y hará saber todas las cosas que han de venir. El Espíritu Santo trae revelación. Y en un devocional lo compartía en esta semana, algo que me permitía sentir el Señor en oración. Dios habla a nuestra conciencia, el Espíritu Santo está ahí. Amén. Para guiarnos. ¿Sabe qué es nuestra conciencia? El radar de Dios. Sí, cuando los coches ahorita dicen que han cambiado, los que son conductores van ahí, van pendientes del radar. Como se pase de velocidad al fin de mes, no vas a llegar. Lo mismo es el radar de Dios, el Espíritu Santo, para decirnos. Y a veces la gente dice, no, tranquilo, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Pero si todo el mundo lo hace, pero si todo el mundo se acuesta, pero si todo el mundo, pero si no pasa nada, pero si lo tenías que decir. Y el Espíritu Santo te dice, has obrado mal. No, eso no lo dice. Está el radar de Dios, está la nube de Dios a través de su Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. ¿Cuánto lo han sentido? ¿Cuánto lo han sentido? Que a veces tú no lo comentas ni con tu madre ni con tu esposa, pero el radar de Dios, el Espíritu Santo en tu conciencia te está diciendo que eso no viene de Dios. Y esa nube estaba para guiarlos. Igual nosotros todos los días necesitamos tomar decisiones. Hoy has tomado decisiones. ¿Qué ropa me pongo? Eso no es trascendental. Pero hay decisiones. ¿Con quién me caso? Ay, no es la necesidad, no. Órale al Señor. ¿Qué trabajo? ¿Qué habitación? Esta habitación, este piso. Vamos tomando decisiones sin preguntarle al Espíritu Santo que nos ilumine. Después estamos diciendo, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué me ha salido así? ¿Por qué esta persona? ¿Por qué esta circunstancia? Necesitamos, iglesia, dirección de Dios. Siempre preguntarle a Dios. Siempre. Toda circunstancia, pregúntele al Señor. A veces en los trabajos hay varias ofertas. A veces hay tanta necesidad que el primero que salga. Pero el Señor, guíame, dame un trabajo, y el que salga es porque tú me lo has dado, y el Señor es fiel en eso. Otro dice que la nube estaba allí para iluminar, disipar las tinieblas en momentos de oscuridad. Jehová es mi luz y mi salvación, el Salmo 27. Y el Señor está ahí para iluminarnos. Y necesitamos esa luz de Dios, porque cuando andamos en oscuridad, ¿qué pasa? Nos tropezamos.
nos tropezamos y el Señor quiere iluminarnos. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Y Jesús otra vez habló, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Y hay momentos de oscuridad en nuestras vidas y necesitamos esa luz de Dios, que es Jesucristo. Pero otra cosa importante, cuando lo leía decía, qué palabra, ¿no? La nube estaba ahí para protegerles. Y la protección de Dios es para sus hijos. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, mirad cuál amor ha tenido el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no lo conoce, pero nosotros sí lo conocemos a Él. Mira, en el momento que nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya no somos criaturas de Dios. Allá afuera la gente que no recibe al Señor es criatura de Dios. Y dice la palabra del Señor que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. El sol está alumbrando. El aire, con su composición en bioquímica, todo el aire está respirando y está respirando sobre buenos y malos. Pero luego hay unas promesas para los hijos de Dios. Y en el momento que tú recibes al Señor Jesucristo como su Señor, como mi Señor y mi Salvador, vienen unas promesas. Hay protección. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos peligros. Y el primero es Satanás. Es nuestro enemigo. Dice que viene a robar, a matar, a destruir. Y Él está buscando la oportunidad en tu debilidad de una manera o de otra, pero no descansa. Si no descansó con el Señor Jesucristo, no creas que va a descansar contigo. Y si tú empiezas a buscar al Señor, mucho más. Dice que nuestros enemigos son el mundo. No pasa nada, todo está bien, es la corriente. Y nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor. ¿Y sabe cuál es otro enemigo? Tu carne. Tu carne te dice, ¿qué vas a ir al culto? El otro domingo. ¿Qué te vas a ir al ayuno? Quédate un poquito más. ¿Qué vas a orar? Nuestra carne. Esta carne es nuestro enemigo. Lo dice la palabra del Señor. ¿Y sabe Dios de qué nos protege? ¿O hay una protección física? ¿Cuántos creen en la protección física de Dios? Amén. Dice la palabra del Señor ahí en el texto que leímos, dice que el ángel del Señor iba delante del campamento. ¿Cuántos creen que para los hijos de Dios hay ángeles que los protegen? Amén. Mira, cuando yo conocí al Señor y empecé a ir con unas enfermeras, yo lo conocí a través de una enfermera que me habló de la presencia del Señor, de que Jesús cambiaba la vida, y me empezamos a congregar. Y ella un día empezó a hacer un posgrado, se quedó por la noche en la biblioteca, digo, las 11 de la noche en Bogotá, y tenía que ir por la séptima, no sé, los que conocen, es unas casas muy bonitas, chalet, pero luego hay que andar parques. Y cuando se le vinieron dos que ya eran muy conocidos ahí en el barrio, de que robaban, que todo, se le vinieron, y ella dijo, Padre, yo soy tu hija, cúbreme con la sangre de Jesús. Y dice que empezó, y se le vinieron, luego pasaron por un lado y se fueron. Y al otro día al de la panadería le dijeron, ¿y la hija de doña Aide con quién iba? Porque vimos como esos artistas que iban 7 por un lado y 7 por otro, 14. ¿Y para dónde? ¿Qué orquesta iba con ellos? Pero todos vestidos de ángel. Cuando Dios necesita inclusive hacerse visible físicamente, Él lo hace, pero Él protege a los hijos de Dios. ¿Cuánto lo creen? Y si Dios necesita enviar ángeles, Dios necesita manifestarse, Dios necesita hablarte de una persona, Él lo hace. Pero Él protege a los hijos de Dios físicamente. ¿Y sabe qué pasó con esta nube? Ellos se vieron en una encrucijada, un mar adelante y detrás el pueblo, el faraón con todo su ejército. ¿Y sabe qué hizo Dios? La nube se pasó para atrás
y para ellos los iluminaba, pero para los otros solo veían una nube ahí. Separación. Cuánto Dios, a veces Dios se coloca a nuestras espaldas para protegernos, para guardarnos. O sea, yo esta semana, el Señor, qué grande eres, qué poderoso eras. Dice, el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó, iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube iba delante de ellos, se apartó y se puso a las espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era la nube y las tinieblas para que alumbraban a Israel de noche, y toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Protección de Dios. Cuando el diablo se acercó y vio que Job estaba allá en la tierra, que era fiel, que buscaba al Señor, que diezmaba, que oraba, que en todo. Y dijo, pero bueno, si se lo bendice, si le das trabajo, y luego cuando quiso, dijo, métete con él, pero respétale la vida. Y el diablo le pregunta a Dios, dice, pero ¿no le acercaba alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? ¿Cuántos creen que nosotros, los hijos de Dios, tienen una cobertura? Amén. El diablo le preguntó, pero bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer? Es que tú lo tienes protegido. Y nosotros en esa fe nos tenemos que mover. Yo estoy, mi casa, mi familia, mi vida, este ministerio, hay un cerco que ningún diablo puede tocar. Yo en esa fe me muevo, yo le creo a la palabra del Señor. Dice, pero ¿cómo? Si es que hay un cerco alrededor de él, de su casa y todo lo que tiene. Mentira del diablo que dice, ay, no, es que los espíritus, es que me he juntado, es que yo no he perdonado, es que yo no sé qué. Otra cosa es que tú abras puertas. Y va para esto, iglesia. ¿Sabe cuándo le abres tus puertas? Cuando empiezas a odiar, a guardar rencores. Cuando con un clic permites la pornografía en tu vida, en tu casa. Ahí te estás metiendo con el mismo Satanás. Cuando no perdonamos. Y cuando no perdonamos, ahí estamos abriendo puertas a Satanás, porque él se encuentra en su salsa. Pero por eso nosotros decir, si Jesús dijo, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen, nosotros de ahí para abajo, una actitud de perdón. ¿Y sabe cuál es la otra protección? Protección emocional y espiritual. Gloria a Dios. Qué gozo saber que Dios nos protege físicamente a los hijos de Dios. Somos unos protegidos, salimos, hay expuesto peligros, el diablo quiere atacarnos, pero yo en mi casa, mi familia, la iglesia está protegida físicamente, pero hay otra protección emocional y espiritual. El Salmo 19 dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Aflicción y angustia. ¿Cómo vienen problemas durante la semana? ¿Sí o no? Viene un problema y es un bloque. ¿Cuántos saben que es un bloque? De Colombia es un Venezuela, ¿no? Es un bloque, es que lo hacen elaboran para, pues sí, claro, como aquí en España es plaúd, pero en nuestros países lo hacen con bloques, ¿sí o no? Sí. Y lo elaboran y es algo pesado. Salió un estudio de cómo vieron que los niños en Bogotá, que los estaban explotando, haciendo cargar ladrillos. Y esos niñitos de 7 años cargando ladrillos y a las 6 de la mañana. Y eso salió en noticias y fue algo de que están ahí, todo eso, demandados y de todo. Pero viene un ladrillo. Y el que no sabe ladrillo, pues diga una piedra. Viene una piedra. ¡Ay, qué peso! Pero viene la segunda. Y viene la tercera y esa ya es de rodillas. Ya te doblegas. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Cuando tienes un bloque encima, 2, 3, por eso los de la alabanza decimos, Señor, alza las manos, canta, aplaude, ¿no?
Ahí están los bloques que no te dejan mover. No te dejan mover. ¿Qué te vas a cantar? ¿Qué te vas a alabar si estás ahí? Dice, pero ¿sabe qué dice el Señor? Venid a mí, en Mateo, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Sabe qué hace la nube? Danos protección en la parte espiritual. La gente allá afuera que no conoce de Dios está tomando, ya no le valen 5 pastillas, están tomando 10 y terminan en psiquiatría. Pero para los hijos de Dios sabemos que nuestra confianza está en el Señor. Dice, la nube estaba allí para bendecirlos. Lluvias de bendición vienen para los hijos de Dios. Y daré bendición a ellas a los alrededores de mi collado, y hará descender la lluvia en su tiempo, y lluvias de bendición serán. Qué bonito ver llover. Aquí en Bilbao no tenemos problema, siempre llueve, ¿no? Y saber que esa lluvia de Dios son lluvias de bendiciones para los hijos de Dios. Dios promete bendecirnos, protegernos, ayudarnos. Y bueno, el pueblo, mientras anduvo bajo la nube, nunca le faltó esas bendiciones de Dios. Tenían provisión, tenían milagros, el calzado nunca se les dañó, tocaban la roca, había agua, había maná, protestaron carne, ahí está la fidelidad de Dios. Pero algo que leía ese texto y el Señor me hablaba y decía, y es que para estar bajo esa nube de Dios se necesita obediencia. Dice la palabra del Señor. El mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. ¿No? Llegaban pero no vamos a decir, ay, nosotros como si ahorita no fuéramos en una procesión como la que hubo el pasado domingo ahí de los evangélicos en primer, no, vamos ahí, paramos un poquito mientras los artistas, no. O sea, dice la palabra del Señor, eran tiendas de campaña, había que desarmarlas, el tabernáculo, había que amarrar sí. Y dice que un día desarmar y la nube se movía al día siguiente y había que seguir caminando. Un mes, una semana, un año. Ponte un año en el desierto ahí y la nube no se movía. Y es ahí, obedeciendo. La importancia para el pueblo de Dios, la obediencia. Y eso es algo que tenemos que aprender. Dice, la nube lo llevaba a paraísos. Y ellos, Éxodo 15, dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. Yo creo que llegaron ahí, aquí nos quedamos. La nube lo lleva, y es verdad, la nube nos lleva a lugares apacibles, tranquilos, de sosiegos. Pedro quería hacer 3 tiendas allá. Señor, quedémonos aquí, ya no bajemos para allá. ¿Qué vamos a hacer? Y la nube nos lleva a esos lugares. ¡Ay, qué bien! Pero ¿sabe qué pasa, iglesia? La nube nos mueve a desiertos. En Éxodo 16 dice, vino al desierto de Sin, y partió luego Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Cuando estuvieron allá, bajo las palmas, fresquitos, y no sé qué habrían esas palmas, higos o cocos, no sé, pero ahí tranquilitos, todas esas
aguas, fuentes ahí metiéndose en esas piscinas. Ahí no protestaron. ¿Sabe cuándo protestaron? En el desierto. Y dice, y pues Dios, ¿por qué permite los desiertos, no? Eso es muy importante saberlo. Dice Deuteronomio 8, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué hay en tu corazón, si habías de guardar o no tus mandamientos. Y a veces nos lleva a momentos de bendición. Todo es victoria, todo sale bien, todo es gozo. Y de pronto Dios, en un momento inesperado, nos manda a decir una enfermedad, una muerte de un ser querido, de una persona que amas, te quedas sin trabajo. Y viene ese momento de desierto. Y empezamos a reprender: diablo mentiroso, no te metas con mi vida, no te metas con mi familia, suéltalos. Pues ¿sabe qué pasa? Que la nube de Dios que te llevó a esos lugares, ahí dice que a esos sitios de agua, de palmeras, la misma que te ha llevado a esos desiertos, la misma nube te ha guiado, te ha llevado. Y te ha llevado allí con un propósito. Siempre dice la palabra del Señor en Romanos que para lo que servimos a Dios, todo lo utiliza el Señor para nuestro bien. Hay un propósito con todo lo que sucede. Y a veces Dios necesita saber qué hay en nuestro corazón, porque cuando estamos bien, y a veces nuestro pastor siempre nos lo dice, cuando estamos bien en el culto es bueno alabar, cantar, gloria a Dios. Pero pues cuando estamos allá en el desierto, cuesta alzar las manos, cuesta decir, cuando viene la enfermedad, cuando viene la situación en nuestra familia, cuando viene, y a veces Dios es Dios mismo el que nos lleva a esa situación, porque Él quiere saber qué hay en nuestro corazón. ¿Para qué? Para promovernos a otra dimensión. Él quiere saber qué hay en nuestro corazón. Y a veces, ¿sabe qué pasa, iglesia? Encuentra queja, desasosiego. ¿Por qué? Si yo... Y en eso el Espíritu Santo nos tiene que ir enseñando. Hay alguien que aprendió a vivir bajo la nube de Dios, y ese fue Pablo. Decía que él sabía vivir humildemente y tener abundancia. Filipenses 4. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo estoy enseñado así, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nosotros a veces nos quedamos con ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero lo que está diciendo, tenemos que ir más atrás, el contexto. Aún en medio del hambre, la necesidad, la dificultad, el vacío, no entiendo nada porque estoy aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el verdadero. Tenemos que leer ese versículo en todo el contexto. Iglesia, mi mensaje de parte del Señor y del Espíritu Santo: no te salgas de la nube de Dios, porque a veces hay gente que se sale de la nube de Dios y se mete solo al desierto. Hay dos tipos de desiertos: cuando nos metemos nosotros solos, y el otro es cuando Dios nos venía compartiendo, cuando Dios nos mete a ese desierto. Pero cuando nos metemos nosotros solos, el Señor le dijo a Jonás: ve a Nínive, y él para el otro lado, se salió de la nube.
Y dice que lo vomitó un pez. Pero nosotros cuando estudiamos todo el proceso que sucede en una indigestión, lo primero que el cuerpo humano segrega una serie de líquidos, de ácidos, tratando de destruir eso que le está haciendo daño. Y eso se lo chupó Jonás antes de vomitarlo. No fue fácil, pero era que se había salido de la nube de Dios, sino que Dios tuvo misericordia. En Ruth, cuando quiera ese libro es bueno leerlo, sí, dice que se fueron a Moab y que faltó el pan y que murió su esposo y que murieron sus hijos. ¿Y sabe cómo hizo Noemí? Llámeme la amarga, porque a veces nos salimos de la cobertura de Dios, pero luego le echamos la culpa a Dios. Llámeme, no me llame porque amarga, porque Dios, y le echa la culpa a Dios. Luego se volvió, dice que volvió. Y a veces nos salimos de esa cobertura. Ella estaba ahí porque su marido había tomado esa decisión. Pero a veces nos salimos de esa cobertura de Dios y falta el pan. Porque en la cobertura de Dios, en el desierto, Dios toca la lluvia, la roca y salía agua, el maná, el calzado. Aún en medio de los desiertos podemos estar, iglesia, en medio de los desiertos. Pero si estamos bajo la cobertura de Dios, no pasa nada. El problema es cuando nos vamos para Moab, cuando nos alejamos y luego ella se dio cuenta, dijo, pero allá hay pan, y se regresó, reconoció, pero echándole la culpa a Dios. Pero a mí, yo cuando le digo, mira, dice, ay de los hijos que se apartan. Mira, la gente que nunca ha conocido, tenemos que orar, tenemos que tomar carga. Es nuestra necesidad, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo se ha derramado por ellos. Y no nos dejemos meter que son españoles, ni que tenemos que clamar, porque aquí hay iglesias en todos estos pueblos, ciudades, hay iglesias, hay españoles que se han convertido al Señor, que han buscado, porque ante el Evangelio no hay nadie que se resista. Solo necesitamos vidas que creamos que el Señor puede tocar nuestra vida. Y Señor, úsame a mí, y olvidarnos de nosotros mismos. Ayer algo que nos compartía, y no lo tengo ahí, pero el Señor decía, ¿cuándo se empieza a mover Dios? Cuando no estamos buscando para nosotros, empezamos a buscar para otros. Enseguida el Señor se mueve, el Señor es fiel. Iglesia, cuando nos empezamos a mover hacia otros, tomando carga por otros, el Señor va a tomar poderosamente el control y va a traer esas personas y las va a ministrar. Hay de los hijos que se apartan. Isaías 30. Ojalá esta tarde pueda leer todo ese capítulo. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta no de mi espíritu, añadiendo pecado al pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecer con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Ya no están bajo la nube de Dios, sino buscando la sombra de Egipto, a ver quién les ayuda, las migajas del mundo, a ver quiénes les quieren, a ver quiénes les cobijan, a quién les ayuda. Las sombras. Yo quiero estar bajo la nube de Dios. 2 males ha hecho mi pueblo, Jeremías 2, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Se han alejado de mí, fuente de agua viva, alejaron de él, y cavar para sí cisternas rotas que no tienen agua. Y el Espíritu Santo se lamenta de eso. Éxodo 33. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, anda, tu descendencia le daré. Yo enviaré delante de ti un ángel, y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, o sea, a todos esos feos. Y a la tierra que fluye leche y miel. Pero no subiré en medio de ti, porque ese pueblo es de dura cerviz, no sea que los consuma en el camino. El Señor lo tenía claro.
Les mando un ángel allá. ¿Y sabe qué dijo Moisés? Moisés respondió, Éxodo 33, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo quiero que eso nos empiece a calar. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Yo no quiero ir a ningún sitio, a ninguna circunstancia donde no esté la presencia de Dios. Y cuando Dios nos lleva al desierto, lo único que necesitamos es su presencia. Mira, hace poquito que estuvimos leyendo, porque vamos en ese proceso, y leímos ahí la vida de Salomón. Y dice que Dios le dio mucha sabiduría, que le dio fama, que le dio riqueza, que la reina de Saba, que vino. Y yo leyendo todo eso, dice que le falló a Dios. Y ahorita, en esta semana predicando, preparando este compartir, Éxodo 33, 22. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube, ni de día ni de noche. Y eso es lo que tenemos que pedirle, iglesia, al Señor, que nunca falte su presencia, que siempre estemos bajo la cobertura de Dios. Si estamos bajo la cobertura de Dios, Él nos va a iluminar. Va a ser una nube iluminándonos. ¿Qué situaciones tomar? Si estamos bajo la nube de Dios, Él nos va a iluminar qué camino seguir. Si estamos bajo la nube de Dios, Dios nos va a dar protección, ya dijimos, física y espiritualmente. Porque a veces, ay, no, yo estoy hoy, este domingo estoy libre de todo peligro, no salgo a la calle, pero con un clic en tu ordenador ya el diablo se ha metido en el centro de tu casa. Entonces, es protección espiritual. Yo quisiera, iglesia, y es lo que yo siempre le oro al Señor, Señor, que nada, ni nadie me aleje de ti. Y eso yo espero orárselo todos los días hasta el último momento de mi vida. Yo quiero invitarlos a que busquemos la presencia del Señor, estar bajo la cobertura de Dios. Yo siento que esta iglesia está bajo la cobertura de Dios, con un propósito. Con un propósito. Y tú tienes que proponerte a estar bajo esa cobertura de Dios. Y el Señor nos va a proteger, el Señor nos va a ayudar. No tomes decisiones, inclusive para una habitación, para un piso. Antes de decirle, ay, mira, venga, te mando la foto del piso que va a tomar. Ponte de rodillas, Dios, este piso es obra tuya. ¿Tú me quieres tener ahí? Yo soy una hija de Dios. ¿Tú quieres que yo esté en relación? Porque a veces dice que no nos juntemos con yugo desigual. Y a veces solo lo aprovechamos para la pareja. Pero a veces el Señor quiere yugo desigual en nuestras relaciones de amistad. Tú no puedes estar en un ministerio, o tú no puedes estar como hijo de Dios recibiendo las bendiciones y compartiendo con los mundanos. Todos compartimos en trabajo. Yo comparto durante toda la semana. Yo me relaciono con médicos, con enfermeras, pero ellos en su sitio y yo en el mío. Aleluya. Y yo estoy ahí para bendecirlos. Desde que llego digo, Señor, aquí está una hija de Dios. Amén. Y con mi manera, como los saludo, como los trato, como todo eso, yo en mi sitio y ellos en el... Porque yo soy una hija de Dios y yo soy de bendición en el lugar que el Señor me ha puesto. Pero yo no puedo estar con risas ni con... Y, ay, ¿por qué no salimos a tomar? No, yo mira, tengo una iglesia con mi esposo y no suelo reunir. Cuando quieras nos tomamos un café aquí dentro de la residencia. Y si quieres que hablar contigo, algo que yo te pueda ayudar, ya está. Pero nosotros no podemos denegar. De hecho, me han concedido los permisos para ir. Tú sabes que los domingos, porque he dicho, nosotros tenemos una iglesia. Nosotros no podemos avergonzar del Evangelio. Pero tenemos que estar ahí. El Señor tiene que estar ahí con nuestra presencia, buscarlo. Porque ¿sabe qué pasa, iglesia? Dios nos ama celosamente.
celosamente. Yo no sé cuántos han sentido, es como ese padre que, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hijo? Ay, ya está mi hijo, allá está mi hija, mírala, mírala. Ay, y yo no puedo estar en sitios donde el Señor no se agrada de su presencia. Vamos a orar, iglesia. Vamos a colocarnos de pies. Gracias, Señor, en esta mañana. Yo quiero que tú levantes las manos hoy al cielo y al Señor, gracias. Yo quiero estar bajo tu cobertura, yo quiero estar bajo tu protección. Que nada ni nadie me separe de tu presencia, Señor. Dios, tú me has traído aquí con un propósito, Señor, guárdame. Dice que nuestra vida es como una flor del campo que florece por la mañana y por la tarde la ciegan y se seca. Y a veces gastamos tantas energías en tantos planes, proyectos. Ahora cuando nuestro pastor nos compartía, este pastor en plena juventud, y el Señor se lo ha llevado. Señor, lo único que necesitamos es andar en tu presencia, bajo tu cobertura, bajo tu bendición. Padre, gracias. Yo entrego toda la iglesia, Señor, en esta mañana. Clamamos, Señor, en esta mañana. Nos van a colocar allá una canción, amamos tu presencia. Yo quiero que me acompañes en esta mañana a decirle al Señor, yo amo la presencia del Señor. Yo como Moisés le digo, Señor, en esta iglesia, si tú estás aquí, donde vaya, Señor, en tu presencia, en mi familia, pero bajo tu presencia. Donde quiera en mi trabajo, pero bajo tu presencia, Señor. Bajo tu presencia, amamos tu presencia. Y todo el que quiera, venga aquí adelante a pedir más esa presencia del Señor. Lo vamos a ministrar en esta mañana. Todo el que necesita más la presencia del Señor, ven en esta mañana al altar. Dígale, Señor, yo necesito más tu presencia. Yo necesito más de tu espíritu, Señor. Más de tu presencia. Vamos a ponerle volumen y vamos a cantarle. Amamos tu presencia. Encuentro libertad en tu presencia. Igual que Moisés, Señor. ¿Cuánto se lo dicen? ¿Cuánto le empiezan a orar? Yo necesito tu presencia. Encuentro salvación en tu presencia. Y los que están allá atrás no necesitan su presencia, aún en medio, aunque se sientan pecadores, el Señor les puede perdonar. Ven aquí al altar, todos aquí al altar. Rompe ese esquema mental, ven a la presencia. Ven, yo no quiero salir de esa puerta sin que no tenga la presencia. Aquí pueden rellenar, ven. Toda la iglesia aquí necesitamos la presencia. Todos necesitamos, yo no quiero salir de esa puerta, sino